Muy bien, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y tenemos aquí un mazo el cual yo he traído al canal, ¿ok? Que es Mono-Red Goblins. Mono-Red Goblins, un mazo que, bueno, pues eso, ya traje, pero bastante incompleto. No sé lo que estoy haciendo últimamente, pero a la gente le está gustando. Y es que estoy trayendo mazos que ya traje en su momento, pero mejor, hombre, más pitudos, ¿no? Como se dice, más potentes. ¿Por qué? Porque le meto las cartas a lo mejor que me faltan, ¿ok? A lo mejor consigo comodines, mira, las meto y punto. Tenemos de coste 1, resumiendo un poquito, tenemos Acometedor Fuego Filo, obviamente muy buen bicho. Sí, puede meter afilados con el mazo, pero como no está, hay que joderse, otra cosa no voy a decir. Tenemos que ponernos un 1-1 que, bueno, tiene prisa si está equipado, lo cual es un poquito inútil en este mazo, pero es un Goblin, y aparte cuando muera hace daño igual a su fuerza a cualquier target, por lo que sí o sí va a dar por saco. Tenemos también, obviamente, Cadete la Calle Ojalata, esto es de Magic Arena, el bichito este, así que oye, también por lo que sé se puede jugar en estándar 22, lo cual es raro, pero bueno, ahí está. Tenemos que cuando sea bloqueada creamos una ficha de Goblin 1-1, algo es algo, no me voy a decir que no. Tenemos también Caminera Goblin, que hace un daño al bicho al cual le bloquea, ¿no? Ese bicho el cual le bloquea. Morigarada para cagarnos unos bichos, ya no nos pone en medio. Otra nueva adquisición de Forgotten Regals, la cual es bastante buena. Tenemos aquí Goblin del Grito de Guerra. Este sí, si tenemos que decir por pitudos, es el más pitudo de Forgotten Regals. ¿Por qué? Porque es capaz de pegar sustos como solo él sabe. ¿Ok? Él mismo es el prota de su peli de terror, ¿ok? Dice que por es un 2-2, para ahí todo normal. Es trasgo, obviamente, no me jodas. Si es un mazo de trasgos, va a ser espíritu. Tócate la polla, Cristian. Y tenemos que pagando uno rojo y uno genérico, damos uno más de prisa a todos los goblins, incluyéndolo a él, obviamente. Y aparte luego tiene habilidad de que, bueno, si pegas con fuerza de o más, pones un token 1-1 atacando, que obviamente es goblin, no me jodas. Vale, ¿qué ocurre con esto? Cuando solemos tener mucho mana, podemos jugar este bicho y detrás jugar mejor un lord. Por poner un ejemplo, un lord. Que de hecho esa jugada me la han hecho a mí y yo me he cagado en la puta madre del rival. Me han hecho de coste 3, perdón, de turno 3, Señor de los Bandidos o Goblin. De turno 4, Goblin del Grito de Guerra. Ha dado más 1 más 0. Ha pegado con Tony, ha pegado de 10. Sí, contado eran 10, ¿ok? Sí, es un susto increíble lo que da este bicho. Algo de removal para llevarnos por delante cualquier bicho o la vida del oponente, cualquiera sabe. Capitana Goblin por 2 un 3-1, pero no hace falta tampoco quedarse loco porque luego, si pegamos con fuerza de 6 o más, tiene daño al primero. Lo cual está bastante bien. 4 lords, obviamente de los nuevos. Aquí ves 2 goblin para dopar o poner, bueno, pues más gente en la mesa. Ladrón de reliquias también, bueno, pues por sí mismo va matando, ¿no? Como quien dice. Te pone básicamente un token, que sí que es un goblin también, ¿no? Sí, es un constructo trasgo, no sé el cómo, pero es un constructo taco. Y bueno, como dice, tu mantenimiento te hace un punto de daño. No puede bloquear. Esto era bueno antes, sobre todo cuando estaba Filausco en estándar, que sigue estando, pero no en este estándar. Cuando Filausco estaba en estándar, pues bueno, básicamente podías pegar con él y alentar a jugar a Filausco, ¿no? Podías básicamente hacer que forme parte de tu equipo de meteostias, por así decirlo. Maestro Chatarrero, obviamente otro lord, y por último, 2 copias de Dir de Codería Trasga, básicamente por 4 en 2-2, pero que cuando entra pone 2-2, bueno, 2 1-1 cuando entra al campo de batalla, 2 goblins. Y por último 4 Madlands, y a chuparla. Vamos a ver qué tal va el mazo. Explica el mazo a la perfección, la verdad. Pues sí, la verdad, también decir, suscríbete aquí arriba, ¿ok? Te aparece una tarjetita, si quieres te suscribes, si no quieres no pasa nada. Quedan ahora mismo, yo no sé qué pasa a YouTube últimamente, pero hay veces que me cambian el número de suscriptores, veces que sí, veces que no. A veces me acuesto viendo 980, me levanto viendo 960 y pico. Y yo digo, bueno, pues si van a quitarme suscriptores, primero la puta cara, ¿no? Avísame. Pero bueno, no pasa nada. Aún así, creo que me acumula, yo qué sé, no tengo ni idea. Pero el caso, por ahora lo que he visto es que somos 996 personas, quedan 4 personas para poder monetizar. Sí, la verdad. Aparte, no sé cómo, pero siempre cuando vas a por una meta, si recibes remuneración de ello, oye, quieras o no, te gusta, ¿no? La verdad. Sabéis que yo llevo básicamente desde septiembre, puede ser, a ver, llevo más con el canal, ¿no? Pero desde que lo retomé, llevo desde septiembre sin parar ni un día subiendo vídeos al canal a saco, ¿ok? Y aparte, no malos. Algunos puede haber sido rana, pero no todos malos, ¿ok? Y oye, pues, quieras o no, a mí me gusta, nada, me gusta bastante. Y a quedarme aparte poder pillarme una PC que valga para algo, valga la pena. Dentro de mucho, pero podré. El caso, no sé qué le pasa a YouTube últimamente, pero me pone a veces 990, 980 o... Bueno, me cambia el número de suscriptores, no tengo ni idea ni el por qué, pero pasa, la verdad. No tengo ni idea. Y lo que sí que noto es eso, es que por ejemplo, bueno, pues a veces, cuanto más avanza en tiempo, pues sí que me deja más suscriptores, ¿no? Por así decirlo. Siempre que se hace franja... Es lo que yo he notado, a lo mejor yo que sé, me acuesto con 970 y me levanto con 960
985, 75. Suele haber franja de 10, a veces. No tengo ni idea de cómo va. Ok, pero que sí que va avanzando. Poco a poco va avanzando, la verdad. Quieras o no. Eso me alegra un poquito. A ver, fuera rollos. Vamos a ver qué tal va la partida. Juega mi oponente Boros. No tengo ni puta idea de lo que juega. No, ni tengo ni la más mínima idea. Y nada, he jugado este mazo básicamente por lo que estoy diciendo antes. Estoy trayendo mazos que ya he jugado, ¿no? En su momento. Pero estoy trayendo mejor. Todo más renovado, la verdad. Todo mucho mejor. Ya pega de 4. Como veis aquí, bueno, pues he metido Lords. He metido algunas cositas que ya no influyen en el mazo. Y nada, pues le doy turno. Si el oponente despista o si tenemos suerte, si en turno tenemos letal, ¿ok? Si vaya tontería me diréis, oh, ¿de dónde saca el letal? Pues bueno, de lo que tengo en la mano. Quien sepa que... Oh, qué bien. No está mal, me agarra la mesa. Me duele bastante, ¿eh? Fíjate que no me duele bastante, pero bueno. Tampoco pasa nada. Voy a poner dos goblins, final su turno. Pues menos mal que no he puesto los goblins, que eso no como instant, ¿eh? Menos mal que no es como instant, si no, la acabo flipando y aquí, vamos, flipandísimo. Pego de hostias, voy a pegar de 2. Por lo menos ahora mismo, no quiero hacer nada más. Pego de 2. Voy a bajar al goblin este, a ver si no tiene más iras. Y bueno, por lo menos aunque tenga otra ira, lo obligo a tirarla. Con 2 tokens no iba a obligarla a tirar la ira, ni de puta coña. Pero con 3 ya el oponente se lo piensa bastante. Aparte tengo la Madland. Si, bueno, me sale de los cojones a robar una puta tierra, la transformo. Si no, no. Y aparte en la mano, bueno, pues... Oye, tengo para topar. Está bien la mano. No me hace que no. Tierra por ahí. Tapeate, tío. No me toques los cojones, tapeate, por favor. Psh, más o menos. Tampoco me hace mucha gracia, como he tapeado, pero bueno. Voy a pegar con la tierra para meter de hostias y encima poner más tokens, que es lo que quería yo. ¡Que la mata! Bueno, pues la mata. ¿Qué voy a hacer, no? Pues la mato a chuparla. Pues nada, pegar de 3, a pegar de 3. No pasa absolutamente nada. Poco a poco se va moviendo. Aparte algún día tendré que jugar a Wincom. Se tapeará en el turno y me da tiempo a mí para matarle. Inclusive, él no creo que sepa que yo tengo letal en la mano. Es bastante raro. Mira, Cold Span Dragon por ahí. Perfecto. Si lo gasta el maná para profetizar cualquier mierda. No, pues no lo gasta. Bueno, no pasa nada. Me vale. Con lo que he robado me vale. A ver, a lo que íbamos. Más 2, más 0. Voy a ver si no tiene removal, si no tiene control, o si no tiene cualquier mierda para mandar a tomar por culo la jugada. Y bueno, si lo tiene, no pasa nada. Prueba talentos. Llevo 4, me sirve a 2, no me importa. Son 3. ¿Por cuánto se estimulaba esto? Por 5. Joder, me falta poco para estimularlo. David, me falta poco, niño. Pues te va a 4, vas tú. Son 4 cartitas, que no pasa nada, la verdad. Aparte, también quería comentaros el tema de Historic Horizon. Es un tema del que últimamente está hablando bastante. Yo quería dar mi punto de vista al respecto. Me juego en turno extra, ¿te imaginas, tío? Seguramente, ¿no? Ahí está turno extra. Nah, de locos, de puto mazo. ¿Qué voy diciendo? Historic Horizon, he visto las cartas que salen y no me hace gracia casi ninguna, tío. Lo siento mucho, no... Y a mí me han dicho, pues mira, Modern Horizons va a estar en Historic. Y yo ahí, wow, flipante, tío. Y ahí, flipando literalmente, ¿eh? Yo diciendo, nada, pues, aparte, me acuerdo, me iba a poner a grabarlo hace nada. Estaban abiertos 6 sobres. Sí, 6 sobres, una puta presentación entera. Básicamente de Guilds of Ravnica. ¿Ok? Me diréis, ¿por qué haces eso? Básicamente quería hacerme, bueno, una especie de midrange, ¿no? Como había, bueno, una Vulgari midrange. Como había en antaño, por así decirlo, que había en estándar en su momento. Pues quería hacerme un mazo del estilo, la verdad. Y quería hacerlo, por ejemplo, con Braskas, con Trophies, con Fatal Push. Que estaba bastante bien el mazo, ¿ok? Y claro, me digo yo, hey, si va a salir Modern Horizons en Historic, ¿por qué no me espero? Mejor pillo las cartas, ¿ok? Y oye, pues para adelante, ¿no? Es decir, aparte hay muy buenas cartas en Modern Horizons. Yo sí juego a Modern Horizons en físico. Hay buenas cartas. Y oye, ¿qué eso no? Pues se nota bastante, la verdad. Voy a jugar otra vez, a ver si me permite matarlo ahora, ¿no? A ver si me permite que no tiene ningún counter en la mano. Les voy diciendo, por ejemplo, para jugar midrange. Pues qué pesadilla, por favor, de persona. Joder, tío. Pilla ciencias ambientales por un tubo. Qué pesadilla persona, por favor. Voy a caso con prisa y me mata, ¿no? Supongo. Bonito mazo y Sky, dragones. Pues ha tenido suerte, ¿eh? Tenía en la mano lo que diciendo el counter
perfecto, porque no, sí que es cierto que, oye, se moría, la verdad, se moría bastante. De hecho, necesitaba 2 counters, como acaba de hacer. Lo que necesitaba 2 copias de esa carta para poder contrarrestarnos o devolvernos a la mano que viene diciendo la carta, si no se iba a tomar por culo, se iba a pique, literalmente. Y lo que va diciendo, yo por Modern Horizons, yo no tengo muchas veces a Wizards, la verdad, tiene... Bien le va, no voy a decir que no. Bien le va, porque los ingresos a la empresa, oye, le rentan bastante. Pero lo que va diciendo, yo, siendo sincero, para lo que lo han metido, ¿no? De Historic Horizons, paso, tío, paso olímpicamente. No es algo que me tiene mucho, las cartas esas que han metido, es que... No, la verdad es que no. No me tiran mucho y yo habría apostado mejor por meter cartas que ya están en físico, la verdad. Miréis, hostia, no, porque entonces te cargas el físico y... Considero que no. Ok, considero que no hace falta meter todas las cartas, meter a lo mejor Modern Horizons, que es una expansión que es buenísima, tiene una calidad increíble. Y vas a conseguir que la gente se deje ahí la pasta en las gemas para poder jugar draft y presentaciones y lo que sea de eso. Pero no la mierda que han hecho, tío. Es que, yo qué sé, un anuncio tan grande para meter Historic Horizons y que sea eso, que sean las cartas. Es que he visto las cartas y... No, tío, han metido duals, eso sí es cierto, que está guay, pero meter más cartas, más reprints, no sé. Yo, de hecho, solamente metí una vez dinero al juego, que fueron 15 pavos creo que fueron. Y bueno, pues con eso me ha valido, que no ha sido para tanto. Pero si tú me dijeras, oye, vamos a meter Cans, la expansión completa, me he quedado con esta mano como una mierda, pero bueno, me he quedado y no sé el por qué. Vamos a meter Cans completo en Magic, ¿ok? En History, ¿para qué? Para que puedas jugar tus Rhinos, puedas jugar diciendo tus fetches, puedes jugar el bicho este de la vuelta, puedes jugar un montón de cosas, ¿ok? Porque Cans fue una buena expansión en su momento. Yo no la jugué, pero, oye, pues sí que es cierto que en Pioneer, de hecho en físico, juego cartas que se juegan, que en esta expansión estaban, ¿no? Y aparte, pues fue una muy buena expansión. El caso, yo creo que habrían sido mejor reimprimir cartas de Cans. Reimprimir Cans, básicamente, ni el bloque entero, solamente Cans, la expansión Cans. O incluso Dragons of Tarkir. Hacer la mierda que han hecho, tío, que me parece flipante. La verdad, me parece puto flipante. No, de locos, de locos. Me gusta el reprint de la Dual, pero bueno, en Historic, pero poco más. Y lo mismo que Modern Horizons. ¿Quién coño no pagaría? Lo digo en serio, ¿por qué más para jugar draft de Modern Horizons, tío? Yo que sé, una calidad de verdad, una calidad buena que tiene la expansión esa. ¿Quién no pagaría? ¿No? O sea, si me va a meter, yo sí pagaría, la verdad. Yo me dices, oye, vamos a meter Modern Horizons completo en Historic y vas a poder acceder a todas las cartas que, por ejemplo, estaban en Modern Horizons. Ya no digo ni el 2, digo el 1, en la primera parte de Modern Horizons. Claro, yo digo, oye, toma mi dinero, perro, toma mi dinero. Le escupa a Wizards puto dinero en la cara, ¿ok? Para que, bueno, básicamente para jugarlo, ¿no? Es decir, oye, pues vas a poder jugar Hogak, Hexdrinker, vas a poder jugar reediciones, por ejemplo, del Carrion, que estaba muy bien. Muchas cosas buenísimas que han Modern Horizons, muchas buenas. Suspender, que metieron cartas, que eran, nada, flipante. Gwengan Six, tío, ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Gwengan Six, Yaumok, que también lo metieron, que era muy buena carta. Urza. Puto Urza, tío. Un mazo de, literalmente, artefactos que se parezca al que hay en Modern o en Historic. No, perdón, el que se parezca al que hay en Modern. En Historic, tío. Me parecería una decisión súper acertada que la han desaprovechado, a saco. La verdad. Sí, literalmente eso. No veo ni pies ni cabeza lo que han hecho. La verdad. ¿Tendrán sus motivos detrás? Pues los tendrán, supongo. Pero claro, y no me gusta, aparte no me gusta juzgar nada viéndolo desde fuera, porque desde dentro nunca se sabe lo que hay. Pero no sé, me hubiera gustado más que metieran. Aparte creo que era esto, creo que tú ibas al apartado y se veía horizontes de Modern, ¿ok? Y horizontes de Modern no es Historic Horizons, no, son horizontes de Modern, la expansión que metieron de verdad, que era como un Modern Master, pero guapo. Guapo, ok, muy guapo. Y joder, me hubiera gustado mucho eso. Aparte había Livers, que quieras o no, no se juegan mucho, ni llegaron a verse mucho de esa expansión, ninguno creo. Pero oye, estaban guay. En draft lo ibas a jugar sí o sí. Aparte en draft creo que eran de los mejores, de las mejores temáticas, ok, para jugar. Y claro, es eso. Solamente por pensar que vas a meter el Hexdrinker en, pues en puto Historic, o vas a meter el Gwengan Six en Historic. Porque te digo yo, toma mi dinero, te escupo a la cara el dinero, ok. Pero nada.
Nada más lejos de la realidad. Tengo una duda existencial, aquí, la verdad. No sé si esperarme. No sé si igual el bicho este. Lo está pensando, Creéis que no, yo estaba muy ajeno a la partida esta, pero lo está pensando. Creo que no voy a jugar por el tema de si tiene removal. Pero si puedo robar tierra, meterlo y además un 1-0, sí que le saco más provecho, ¿no? Tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido. Ok, todos conformes. Y aparte tengo miedo de la ira que me haga. De hecho, el de esto, la cometero fuego filo, no voy a haberlo bajado porque tengo miedo de la ira. Tengo mucho miedo de que me haga una ira. A lo mejor un veredicto de las sombras y me barra la mesa completa. Ok. Y a decir yo, no, ya no he jugado bien. No lo he jugado bien. ¿Puede que no la tenga? Puede ser, pero... Ahí está en la nieve, chuparla al parque, mis bichos. Y mi jugada de mierda, que se acaba de vislumbrar en la mesa. Qué guay. Pues daño al bicho, por hijo puta. No sacrificas, nada de Deadly Dispute. La partida está ya creo que perdida, Voy a jugarla, voy a seguir jugándola, no sé el por qué, porque a lo mejor estoy loco, quién sabe. Pero está ya la partida... No hay por dónde cogerla. Voy a jugarlo por poner algo en mesa, poner algo de presión en mesa, no dar tanta pena. Y voy a dar turno. Lo que pasa, tío, por distraerme. Como no es Stompy, pues no acabo ganando. Qué pena. O se me ha acabado la raya. También puede ser. En esta partida no la juega bien. La verdad, no debería ni haberme quedado con la mano que me he quedado, ni haber hecho mejor lo que he hecho, ¿no? La verdad. Pero bueno, ¿qué más da? No estoy jugando competitivamente. ¿Esto hacía Planeswalker? Es que no me acuerdo, tío. Planeswalker, vale, perfecto. Mucho mejor. Antes yo me cargo al LOL, que para algo está ahí. ¿LOL o BOL? Que no me acuerdo muy bien. LOL, vale, perfecto. Me cargo el LOL y punto, para adelante. Punto y pelota. Aparte, lo de los vídeos cortos. No quiero hacer vídeos tan largos por el tema de lo que voy diciendo. No quiero perder total motivación. Ok. Es mejor subir, por ejemplo, vídeos a no subir ninguno. Ok. Así que eso, poco a poco me recuperaré. La verdad, prefiero hacer eso a no subir ningún vídeo. Creo que es más comprensible. Aparte de lo que va diciendo, el corto que va a hacer a mis suscriptores, el especial lo tengo en el móvil. Y en el móvil está cargado de vídeos. Y no quiero subir a lo mejor vídeos de 40 minutos a los cuales se corte la grabación de mi cara. ¿Vale? No es muy buena idea. Aquí bloquear solamente con las arañas, se cargarán mis bichos. Lo mismo de antes, ataque no sé si es bueno o malo. Pero creo que tampoco me renta mucho. Es que claro, pudiendo bloquear así... No me gusta como atacado. No me ha hecho mucha gracia. Si no había blockers, mira, pero claro, como había blockers, Cristian ha dado en el clavo, ha dado en el puto clavo. Lo que no está nada mal el mazo que he traído de June's Dragons, Ojo, poca broma. Bastante guay, Buen gente puto calavera. No, Golgari. Yo tengo ganas de jugar Golgari y Rock, ¿ok? No tengo muchas ganas de jugar muchos mazos, no tengo muchas ganas a saco, pero si tuviera que elegir uno, lo que iba diciendo antes, habría jugado Golgari Rock, ¿ok? Porque me estoy haciendo una Golgari Rock de estándar. Ahí, de estándar, de puta madre. De Historic. Y quiero hacerla, mira, con brascas, con trophies, con bichos guapos que sean de los mismos colores, ¿no? Con bestias buscadas, por ejemplo. Quiero hacer típica Rock, que a mí me gusta, típica Rock guapa. Y hacer la Golgari, no complicarle mucho. Aparte con Fatal Push, Zouside, Inquisiciones. Y que se parezca lo mayormente posible a un mazo de Modern, ¿ok? De hecho, en Modern se juega Jum, pero como no hay Golden Six, porque no lo han metido con Modern Horizons, porque es Modern Horizons pero de mentira, pues claro, ya no hay Golden Six. No hay. No hay presupuesto, tío. Tan tieso Wizards, ¿sabes? ¿Te imaginas? Yo no sé si es la verdad, pero sí que es cierto. Sabes que yo suelo ver, bueno, pues a otro... No mira que la tapeo sin creer. No, vale, no la tapeo. Perfecto. Sí que suelo ver, bueno, aparte de creador, como quien dice, ¿no? También soy consumidor. Y a veces, bueno, pues suelo ver vídeos de otros creadores. Ok, sí que es cierto, como sabéis, Just Choose, suelo verlo. Y nada, pues eso, yo no sé si era verdad o no, pero mostró unas gráficas de Wizards a los cuales, bueno, pues se veía que iba de puta madre, la verdad. Le estaba yendo, era más o menos, creo que eran 100 y pico por ciento de beneficio con respecto al año pasado. Y también con jugadores nuevos y, oye, pues a mí me encanta, ¿no? Mejor, significa que va a haber Magic para rato. Está bien. Pero lo que iba diciendo, yo creo que lo están haciendo bien, ¿no? Bueno, están exprimiendo demasiado ahí a saco. Pero
podrían haber dado mucha más calidad poniendo eso, Modern Horizons en Historic. La verdad, es una expansión por la que todo el mundo va a poner pasta, porque sí, obviamente es calidad absoluta. Y es una expansión la cual cambia Historic en su totalidad, por así decirlo. Y que se iba a notar mucho. Pero bueno, tampoco voy a decir nada. La verdad, no pasa absolutamente nada. Oye, pues me desahogo aquí, tío. Me desahogo aquí diciendo cositas, No está mal, no está mal. La verdad, no está nada mal. ¿Qué me vas a jugar, tío? ¿Qué me vas a jugar? Dime la cara. Quiero saberlo. Nada, seguramente el mazo está ya mejor, el de Goblins. Lo que pasa es que, bueno, yo comentando aquí tampoco estoy muy metido en la partida. Aparte que sé, pues bueno, hoy me he puesto a comentar otras cosas y me he metido mucho en la partida, pero seguramente vaya mucho mejor de lo que va. No voy a conceder, no veo la partida en ningún futuro. No pasa nada. Igual la partida anterior me quedé con todos unos unos, todo coste 1, mala jugada obviamente, necesito una curva que de verdad pueda escalar como Dios manda. Y claro, no ha sido el caso. ¿Alguna carta que le pueda faltar a este mazo? De estándar sería Legion Warboss. Ok, Legion Warboss estuvo en estándar en su momento, ya no está, es obvio. Pero que está bien la carta, es una muy buena carta. Aparte es un Goblin. Y que se nota, tío, se nota bastante. Se nota... pues mucho, la verdad, se nota mucho. Y Goblins más del estilo, hombre, por poner Goblins en Magic ya saco. Pero si no quieres que tampoco te rompan el formato Goblins, que no te rompan estándar, claro, pues meter Legion Warboss y algo más, para dar algo más de fuerza, ¿ok? Tampoco te diría Cacique Trasgo porque es demasiado poderoso diría yo. Poderoso, bien, Cristian. Poderoso, pero tampoco Muxus, ni obviamente Muxus, ni lo mires. Pero algo más, creo que le falta fuelle al mazo. Nada, creo que le falta fuelle. Ahora cuando me hago la salida está perfecta y digo, nada, le sigue faltando fuelle. Y yo ahí, jajaja, qué guay. Me acabo de comer las palabras con vaselina. Con cartón, niño, con cartón. Nada, pues eso, básicamente creo que le falta algo de fuelle. No puede ser que estuviera jugando a mi puta bola, como estaba haciendo antes. Ninguna opción. Vale, pues puede que sí me coma las putas palabras, Tengo que haber pegado antes de bajar el bicho. No pasa nada. Se aprenderá. Supongo. No sé si es mi caso, pero se aprenderá. Se intentará aprender. Vale, se carga el bicho. Claro, tendría que haber pegado antes, a ver si lo mataba o hacía algo con él. Y no lo he hecho. Ok, este es la tipo de salida. El tipo de salida que me hizo el nota este, que yo no pude hacerle nada, porque no tenía nada para matarle al Lord, ni hacer cualquier cosa. Y de hecho lo vamos a hacer ahora. Turno 4 hacemos Goblin del grito de guerra y pegamos de más de 10 en el turno, ¿ok? Por ejemplo, si se tapea de cualquier forma para hacer cualquier mierda que me suba de los cojones, mejor todavía. Ok, y puedo jugar a este bicho. La verdad. Y a ver si no se tapea, tío. Puto asco, Bueno, voy a jugarlo de otra forma, ya que he robado otro. Algo es algo. Bueno, juego de prisa y más 1 más 0 y pim pam, truco. Te la meto por donde te la esperas. Por la oreja. Porque nunca te la has metido. Y a ver si entra primero, claro. Se veía venir. Puede ser. No, pues no. Muy heavy, Me ha dejado darle más 1 más 0. Removal puede que tenga, pero... joder. Y me da a pegar también con el bicho. Ah, pues no tienen nada. Pues le acabo de meter una hostia de básicamente son... Están dopados todos, excepto el token. Ahora sumo 3, básicamente. Son 5, más 2, 7, más 2, 9, más 3, 12. Nada, pues me callo la puta boca. Pues si sale así el mazo, pues vas a ganar casi siempre, ¿no? Por así decirlo. Yo estaba acojonado un poco de lo que tuviera, pero... bueno, pues para nada. Al final se ha visto que el mazo pues le reventó la boca. ¿Qué que os diga? Pues nada, ahí os dejo el mazo. La verdad, no sé qué decir del mazo. Yo creo que... ha salido mal partida porque lo he jugado yo mal. No he echado cuenta en las partidas anteriores. Pero esta partida he visto la curva, he aprovechado el bug, como decía un sabio. Y pues ha salido genial. He pegado de 12, turno 4. Por haber hecho letal, turno 4. ¿Qué más quiero, tío? En estándar que ni siquiera... en estándar condicionado, ¿no? En ni siquiera estándar, medio estándar. ¿Qué más le voy a pedir, tío? No, flipante, simplemente flipante. Pues nada, abrir el sobre... puta mierda. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Dale mucho al vídeo, al canal, suscríbanse, que ya queda muy poquito para llegar a 1000 suscriptores. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.